En Alas de Águila comienza el programa radial Jesucristo, Salvación y Vida Eterna. Conducido por el hermano José Manuel Silva. Bienvenidos. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Puede usted abrir su corazón en esta hora. Deje que Dios abra su corazón para usted oír la palabra de Dios. La Biblia dice que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. También dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y que esta palabra, la palabra de Dios, la palabra que viene del cielo, sea viva y eficaz en su corazón. Vamos a abrir la escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5. Este mensaje ya lo había predicado hace una semana atrás en la iglesia donde participo y ahora lo vamos a compartir con todos ustedes. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5, y Dios nos trae el tema que se llama Jesucristo, el Verbo hecho carne. Jesucristo, el Verbo hecho carne. Y le vamos a dar lectura en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Dice así el Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, nombre sublime, nombre extraordinario, nombre supremo, nombre que es sobre todo nombre. Vamos a tu presencia, Dios Todopoderoso, para poder, Señor, pedir y clamar tu ayuda, tu respaldo. Que usted sea predicando tu palabra en esta tarde. Señor, mi fe y mi confianza es que usted está en estos micrófonos para predicar tu palabra, Señor, a todos los hermanos auditores, a toda la comuna de Lota, de Coronel, en todo lugar en donde se escucha la señal online, Señor, aquí en nuestra nación chilena y en el resto del mundo, en los países en donde nos están escuchando. Señor, en el nombre de Jesús, tu nombre sea glorificado en esta tarde, tu nombre sea exaltado, tu palabra sea glorificada en cada corazón. En el nombre de Jesús, tu palabra sea predicada con poder y autoridad. En el nombre de Jesús, tu palabra pueda hablar profundamente a nuestros corazones y podamos nosotros dar frutos, Señor, frutos dignos de arrepentimiento, frutos espirituales. Tu palabra, Señor, nos transforme, tu palabra nos convierta, tu palabra nos haga nacer de nuevo, Padre mío, para seguirte, para buscarte y para estar en tu presencia. Oh Señor Jesucristo, que tu palabra sea glorificada y que tu palabra no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito para el cual usted la ha enviado. En el nombre del Señor Jesucristo, yo me humillo delante de ti. Yo reconozco, Señor, que no soy nada, que no soy nadie, que solamente, Dios mío, soy un predicador, un siervo tuyo, Señor, un siervo inútil, pero que está aquí dispuesto para ser un portavoz de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, háblanos profundamente a nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Jesucristo, el Verbo hecho carne. En el Evangelio de Juan, el autor nombra 80 veces la palabra amor. Y al ir leyendo todo este evangelio también se puede dar cuenta que se menciona 25 veces la palabra verdad. Pero aún más, aparece 100 veces la palabra creer. Creer.
80 veces la palabra amor, 25 veces la palabra verdad y 100 veces la palabra creer. Y si nosotros uniéramos estas tres palabras, ¿qué es lo que el autor, que es Juan, nos quiere decir? Lo que Juan nos quiere decir es que nosotros tenemos que creer la verdad. Creer la verdad para que podamos entrar en una relación de amor con el Señor por medio del Señor Jesucristo, por medio de Jesús. El Evangelio de Juan es identificado como el más santo de los santos. El Evangelio de Juan es identificado como el Santísimo del Nuevo Testamento. E incluso el capítulo más sagrado de toda la Biblia, según los teólogos de la Biblia entera, sería Juan capítulo 17, donde el Señor Jesús está intercediendo, está haciendo una oración, la oración del sumo sacerdote, la oración sacerdotal, en donde nuestro Señor Jesús ora al Padre, el Hijo le ora al Padre de una manera íntima, en la forma intertrinitaria. Está el Hijo orando al Padre, intercediendo a través de ellos el Espíritu Santo. Está la forma intertrinitaria. Este capítulo podría ser considerado como el propiciatorio del lugar santísimo. También el Evangelio de Juan es llamado el lugar santísimo, porque en este Evangelio la gloria de nuestro Señor Jesucristo es desplegada de manera plena, de manera total. ¿Sabe que la gloria de Dios era algo que no era accesible a la gente en el Antiguo Testamento? Había un velo, había un tabernáculo, un templo, había un lugar santo, un velo y un lugar santísimo. Pero la gente no tenía acceso al lugar santísimo. Solo uno, el sumo sacerdote, una vez al año. Pero sin embargo ahora, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, se ha vuelto el lugar santísimo accesible a nosotros porque el velo ha sido rasgado, porque el camino al Señor está abierto, el camino a la presencia de Dios está abierto y tenemos entrada. Y podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Podemos entrar confiadamente y con denuedo a la presencia de Dios por medio de nuestro gran sumo sacerdote, que es el Señor Jesucristo. Aleluya, alabado sea su nombre. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo en esta tarde. Y ahora nosotros en este nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, en este tiempo de la gracia, ahora podemos ver la gloria del Señor Jesucristo. Podemos tener comunión de una manera profunda con el Señor Jesús. Estamos unidos con Cristo. Somos el cuerpo de Cristo y estamos unidos a Él. Somos una sola carne. Somos un solo cuerpo con el Señor Jesucristo. En este Evangelio, el Evangelio de Juan, en este Evangelio es tan profundo, es tan íntimo, que nosotros podremos escuchar el corazón del Señor Jesús palpitando. Podemos tocar esas cicatrices causadas por los clavos en la cruz. Podemos sentir su costado traspasado, ver al Señor resucitado al tercer día. Y podremos decirle al Señor, así como le dijo Tomás: mi Señor y mi Dios. En esta tarde así le diremos al Señor Jesucristo: mi Señor y mi Dios. Bendito sea su nombre en esta tarde. El mensaje de Juan simplemente es este: el Dios eterno se ha vuelto humano. El Creador se ha vuelto parte de su creación, totalmente Dios y totalmente hombre. ¿Y para qué, se pregunta usted? Para que Él pueda salvar a pecadores, para que Él pueda salvar a los hombres que están muertos en delito y en pecado, salvarlos de la muerte, salvarlos del juicio y de la condenación eterna, y salvarlos del infierno eterno. El Dios eterno, infinito,
trascendente, que todo lo conoce, el Todopoderoso, que está en todo lugar, incambiable, inmutable, eterno, ese Dios único, verdadero y vivo, que es un Dios en tres personas, se ha vuelto hombre. Así dice Juan capítulo 1, versículo 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne, o sea, se hizo humano, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo. El verbo es un título dado a Jesús. En Mateo, cuando viene el nacimiento de Jesús, el ángel le dice a María, y lo llamarás Emmanuel. También dice en Isaías que este niño sería llamado Emmanuel, lo cual significa Dios con nosotros, o Dios está con nosotros. Porque ese bebé que nació allá en Belén es de hecho Dios con nosotros. Esta es la verdad. Esta es la verdad de la fe cristiana, que Jesús es Dios en carne humana. El Evangelio de Juan nos relata la historia celestial de Cristo, la historia de su divinidad, la historia espiritual y celestial del Señor Jesucristo. Es la perspectiva, Él muestra la perspectiva, el enfoque sobrenatural de Cristo. En cambio, los otros tres evangelios, el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, ellos relatan la historia terrenal de Jesús, su nacimiento, su vida, su ministerio, sus viajes, sus milagros. Pero Juan es diferente. El evangelio de Juan es considerado el libro más espiritual, el libro que muestra la perspectiva celestial y sobrenatural del Señor Jesucristo, su origen divino, que Él ha descendido del cielo, Él ha descendido del Padre. Es la mirada espiritual, es la mirada celestial del Señor Jesucristo, para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, y nosotros creyendo en Él tengamos salvación y vida eterna en su nombre. Aleluya, santo es su nombre, alábalo porque Él es grande, alábalo porque Él es poderoso, alábalo porque Él vive y reina para siempre y está aquí en esta tarde hablando a tu vida y hablando a tu corazón. El Evangelio de Juan es un libro de salvación, es un libro evangelístico, es un libro escrito para que usted tenga salvación. Y para que usted tenga salvación y vida eterna, usted tiene que creer en el verdadero Cristo, creer en el verdadero Señor Jesucristo que está escrito en este libro, en estas palabras. Vamos a Juan capítulo 20. Vamos a Juan capítulo 20, versículo 31. Dice así la palabra de Dios en Juan 20, 31. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Usted tiene que creer en esta tarde. Crea en esta tarde a estas palabras. Crea en esta tarde a este evangelio. Crea en esta tarde para usted, creyendo, tenga vida eterna, tenga salvación, tenga vida en su nombre. Santo es el nombre de Jesucristo. Para tener vida eterna, usted debe creer, pero creer en el verdadero Cristo, no en un Cristo falso, no en una representación errónea de Cristo, no en un Cristo de la intuición humana, no en un Cristo de la filosofía humana, de la religión falsa, de las sectas falsas, no, sino en el verdadero Cristo que está escrito en este evangelio. El evangelio de Juan
nos muestra en sus 21 capítulos, demostrando en cada uno de ellos que Jesús es Dios en carne humana, que Él es el Dios verdadero, totalmente Dios y totalmente hombre, el verdadero Señor Jesucristo, en el cual hay que creer para ser salvo y tener vida eterna. Y Juan, él en sus declaraciones, en sus escritos, él muestra sus obras, las obras de Cristo, las obras divinas, las obras de su poder. Él muestra sus milagros. Él muestra y escribe las palabras que salen de su boca, las palabras de Jesús. Él también menciona los títulos divinos que tiene Jesús y la adoración que el Señor Jesús recibe. Él demuestra en cada capítulo que Él es Dios y que en Él hay que creer para tener vida eterna. Entonces, mis hermanos, cuando entendemos quién es Jesucristo, cuando conocemos su persona, cuando conocemos su obra, ahí está la seguridad de ser salvo al creer en Él. No solamente creer en Él y nada más, es creer en Él, saber quién es Jesucristo, conocerlo de una forma íntima, de una forma personal, conocer su obra y seguirlo hasta el final, y perseverar en Él y en su palabra hasta el final. El mundo habla de Jesús, el mundo habla sobre Jesús, pronuncia su nombre, pero no lo conocen en realidad. El mundo deshonra al verdadero Cristo. La gente toma a la ligera la gloria de Cristo. Jesús no es nada más que Dios hecho hombre. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento evidencian que Jesús es el único Dios verdadero que se hizo hombre y habitó entre nosotros. En las Escrituras también enseñan que a Dios y a Jesús le llaman por el mismo nombre. A Dios y a Jesús le han llamado pastor. Le mencionan como juez, como el santo con letra mayúscula, como el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin. A Dios y a Jesús le mencionan como la luz, como el Señor, el Salvador. También lo mencionan como Dios fuerte, como Padre eterno, Príncipe de paz. Le llaman Señor de los ejércitos. Le llaman Señor de gloria, Redentor. A Dios y a Jesús le llaman por el mismo nombre. Incluso el Señor Jesucristo es descrito como el eterno, el omnipresente, el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente, el inmutable, incambiable, soberano, todo glorioso y eterno. Jesús hizo obras que solo Dios puede hacer, que ningún hombre jamás lo haría. Pero Él hizo las obras que solo Dios puede hacer. Él creó. Él controló la naturaleza. Él calmó la tempestad al hablar su palabra. Él resucitó a los muertos. Y no solo a uno, Él resucitó a varios. Y resucitó a sí mismo al tercer día. Él venció al reino de las tinieblas. Ningún demonio pudo contra Él. Ninguna fuerza maligna ni el diablo mismo pudo contra Él. Él venció la muerte al resucitar de los muertos. Él perdonó el pecado. Él recibió adoración a lo largo de toda su vida y de su ministerio. Juan dice en el capítulo 1, verso 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y ya sabemos que el verbo no es ningún otro que Cristo Jesús. Y Él es Dios que se hizo hombre. El infinito se vuelve finito. El eterno entra en el tiempo
el invisible se vuelve visible. Ahora veamos qué significa la palabra verbo. Verbo viene de la palabra griega que es logos. Y la palabra logos significa palabra meditada, reflexionada o razonada. Significa habla, significa discurso, inteligencia. También en aquellos tiempos estaban los filósofos griegos. Recuerde que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y en aquellos tiempos antiguos los griegos decían que esa palabra logos es la inteligencia que dirige, que ordena, que da armonía a la existencia y a la realidad de todo. O sea, todo lo que usted ve, la realidad de todo, había sido ordenado y dirigido por una palabra llamada logos, que es esa inteligencia superior, que en el Nuevo Testamento, en Juan, esa palabra es el verbo. Incluso para los judíos, eso en el ámbito gentil, los griegos. Pero ¿qué pasaba con los judíos? En el Antiguo Testamento muchas veces usted ha leído los profetas y dice, y vino la palabra, o sea, el verbo, y vino la palabra de Dios al profeta tanto, al profeta Isaías, al profeta Ezequiel, al profeta Daniel. Y vino la palabra de Dios. Y la palabra es la revelación de Dios. Nadie podía conocer algo de Dios si Él no hubiera hablado. Entonces aquí tenemos el ámbito gentil que dice que esa palabra, el verbo, es una palabra, es una inteligencia superior que dirige todas las cosas, toda la realidad en sí misma. Para los judíos es la palabra de Dios, que donde Dios se revela a sí mismo al hombre. Entonces, el apóstol Juan quiere decir, al hablar del verbo, que Jesús es el verbo, él está diciéndole a los judíos y a los gentiles, y hoy nos dice a nosotros, permíteme presentarte. ¿Quién es el logos? ¿Quién es el verbo? El verbo no es simplemente una inteligencia. El verbo no es solamente algo que está dirigiendo la realidad de todas las cosas. El logos, el verbo, es una persona. El verbo es una persona. El verbo es un Dios personal. El verbo es Dios. Y ese Dios se hizo hombre. Y este Dios tiene un nombre. Su nombre es sobre todo nombre. Su nombre es el Señor Jesucristo. Él es la inteligencia de su palabra. Él es el que ordena todas las cosas. Él es el que hace que usted viva una vida real. Que usted vea las cosas tal como son. La realidad misma vienen de la fuente eterna que es el Señor Jesucristo. Aleluya, alabado sea su nombre. Y este Dios se hizo hombre y vino al mundo en la persona de Jesucristo. Bendito sea la palabra del Dios Todopoderoso. En Hebreos capítulo 1, vamos a ir a Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, Dios ahora nos habla por el Hijo, porque Él es la palabra de Dios encarnada. Él es la palabra de Dios revelada al hombre. En el Antiguo Testamento estaba la palabra escrita de Dios, pero ahora en el Nuevo Testamento revela la palabra de Dios encarnada en la persona de Jesucristo. Jesucristo es el verbo, ya que en Él Dios habla. En Él Dios te está hablando a ti. En Jesucristo Dios está hablando a tu vida, está hablando a tu corazón. En el Antiguo Testamento Dios habló a los profetas, pero en el Nuevo Testamento la revelación más completa de Dios es que Él nos habla en Cristo Jesús. Jesús es la encarnación de Dios. Hay tres cosas que nos muestra Juan capítulo 1, versículo 1, que demuestran la divinidad de Cristo. Primero, su preexistencia con Dios. Segundo, su coexistencia con Dios. Y tercero, su autoexistencia con Dios.
Así dice Juan 1:1. Así comienza. En el principio era el Verbo. ¿Qué principio? ¿El principio de qué? El principio de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En ese principio Jesús ya era el Verbo. El Verbo ya estaba. El Verbo de Dios ya estaba existiendo cuando Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, como ya existía cuando no había tiempo, porque antes de que se crearan todas las cosas, no había tiempo, no había espacio, era la eternidad pasada. Entonces, el Verbo ya estaba. Y como ya existía, entonces significa que el Verbo es eterno. O sea, al Verbo no le influye el tiempo ni el espacio. El Verbo estaba existiendo continuamente con Dios. Es el eterno presente de Dios. De hecho, si usted se da cuenta, Jesús adopta un título que Dios usa para demostrar su eternidad. En Éxodo, Moisés le pregunta al Señor, ¿cuál es su nombre? Y Dios le responde, yo soy el que soy. Yo soy todo. Él nunca le dijo, yo fui y yo seré. No, es el eterno presente de Dios. Yo soy el que soy. Y en el Nuevo Testamento Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el pastor de las ovejas. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy el primero y el último. Yo soy el rey de reyes y el señor de señores. Yo soy, yo soy, yo soy. Él nunca fue y nunca será. Él es para siempre. El único y el verdadero Dios, el único Salvador, el único Señor digno de honra, de gloria, en el cual debemos creer en esta tarde. Y dice la Escritura, y el Verbo era con Dios, o sea, su coexistencia con Dios. Él preexistía con Dios y Él también coexiste con Dios. Este era en el principio con Dios, dice la Escritura. O sea, Jesucristo existió eternamente con Dios. Por tanto, aquí enseña que hay un Dios en tres personas, porque no dice dioses, dice un Dios, un solo Dios en tres personas. O sea, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero nunca los nombran como dioses, solamente los nombran como Dios. Un Dios en tres personas. De hecho, incluso hasta en Proverbios capítulo 8 hay un registro de un testimonio maravilloso de Jesucristo presente en la creación. En Proverbios, cómo revela la Escritura que Jesucristo estaba ahí con el Padre en la creación. Proverbios capítulo 8. Estamos buscándolo acá, Proverbios 8, versículo 22. Proverbios 8, 22, 23, 27, 35, 36. Proverbios 8, 22 dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. El 23 dice, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. ¿Ve? Antes de la creación de todas las cosas. Vamos al verso 27, dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. ¿Quién está hablando ahí? Estaba su Hijo, Jesucristo, con el Padre. Ahí dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Vamos al 35, dice, aquí está hablando el Señor, porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que pega contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. Este es el testimonio de Jesucristo en la creación, coexistiendo con Dios en la creación de todas las cosas. Bendito sea su nombre. Y dice la Escritura, y el Verbo era Dios, o sea, la autoexistencia de Dios.
Él es el único y el verdadero Dios creador. Creador solo hay uno solo, Dios, el que creó todas las cosas. La Biblia dice, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, Jesucristo no vino de nadie ni de nada. Todo vino de Él. Él es la fuente eterna de todas las cosas. O sea, todo lo que existe fue creado por Él. Y sin Él, nada hubiera sido creado. Todo lo que usted ve, todo lo que usted siente, todo lo que usted respira, fue creado por Él y para Él. Y si Él no hubiera creado todas las cosas, usted no estaría vivo y usted no existiría. Jesucristo es el Dios eternamente. Es el Dios que está eternamente vivo. Él vive y reina para siempre. Él es la fuente de la vida eterna. No es solo vida biológica, no es solo vida física como la que usted está haciendo, respirando, moviéndose, cerrando sus ojos, hablando, alimentándose, vistiéndose. No es solamente vida biológica, vida física. Dios es la fuente de la vida espiritual, de la vida eterna. Un bebé cuando es engendrado recibe vida biológica, vida física. Su corazón late, su sangre circula, sus sentidos, su sistema nervioso está atento a su entorno, a su medio. Pero ese bebé también tiene una vida que no puede ser cuantificada ni encontrada por el hombre. Esa vida no está en el ADN, no está en las células, en la genética, no. Es la vida espiritual. Es el soplo de vida que Dios le ha dado al hombre y a la mujer. Bendito sea su nombre para siempre. Y esa vida viene de Jesucristo. Él es la fuente de vida eterna. Cuando usted cree, cuando usted conoce al Señor Jesucristo, está usted viendo al que es en sí mismo la vida. Él es vida. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesucristo es la realidad misma de la vida y de la verdad. Él es la verdad absoluta en el universo. Pablo le dice a Timoteo y dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él es la verdad. Jesucristo es la verdad absoluta en el universo. Es que en Él que nosotros vivimos y existimos. La vida que hoy tenemos, ya sea física o espiritual, viene de Él. La Biblia dice, y en Él estaba la vida. Jesús dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Aleluya, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Bendito sea su nombre para siempre. Y dice que, y la vida era la luz de los hombres. La vida es lo mismo que la luz de los hombres. Aquel que tiene a Cristo tiene luz en su vida. Tiene vida en su corazón. Tiene vida espiritual, vida nueva. Bendito sea su nombre. En Juan 8:12 dice que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Él es la luz. No hay más luces. No hay otras luces. No hay otras personas que sean luz. Uno solo es la luz, Jesucristo. Yo soy la luz del mundo. Y aquel que no está en Jesucristo está en tinieblas. Está en pecado, está en muerte espiritual. Y Jesús te dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Y en Juan capítulo 1, versículo 9 y 10 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Santo es el nombre de Jesús para siempre. Un mundo en tinieblas. Estamos en un mundo completamente en tinieblas, desordenado y vacío, que no puede ver la verdadera luz.
porque está muerta. Este mundo está muerto en delito y en pecado. Está muerto espiritualmente por sus pecados, porque no conocen al autor de la vida. No conocen a aquel que es la luz del mundo. Si en esta tarde usted no cree en el Señor Jesucristo, su alma siempre estará muerta, siempre estará en tinieblas. Y cuando termine tu vida física, usted morirá en sus pecados. La Biblia enseña, pero aquellos que lo recibieron, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si usted le recibe en esta noche, en esta tarde, si usted le recibe en esta tarde, usted que cree en su nombre, Dios te adopta como su hijo. Y usted está amparado en la vida, en la verdad, en la luz de los hombres, que es Jesucristo. En Juan capítulo 9, para terminar su palabra, en Juan 9 dice, habla la historia de un ciego de nacimiento. Un ciego que ha tenido una vida entera de oscuridad. Nunca ha conocido la luz, nunca ha visto la realidad de las cosas. Desde que fue engendrado, vivió en tinieblas, vivió en oscuridad, sin luz, sin vida. Y dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Bendito sea su nombre para siempre. Y vamos al 35, al 38, dice, 35 al 38, dice, oyó Jesús que le habían expulsado, porque Jesús ya había sanado al ciego de nacimiento, le había dado la vista, le había dado la visión espiritual, le había dado la oportunidad de ver a la fuente de la vida eterna, a la fuente de la luz que él nunca había visto antes. Y dice que oyó Jesús que a él le habían expulsado a este ciego los fariseos, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Dijo Jesús a este ciego de nacimiento, y en esta tarde Jesús te pregunta a ti, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Le respondió este ciego y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto. El que habla contigo, él es. Y el ciego le dijo, creo, Señor, y le adoró. Alabado sea su nombre para siempre. Crea en esta tarde, crea en Jesucristo, que Él es la verdad y la vida, que Él es tu Señor y tu Salvador personal.